Os sale el sonido de que va a ser grabado. En principio solo se ve la cara del hablante, ¿vale? Entonces no hay problema en ese sentido. Si tenéis que darle al aceptar para mantenernos en la reunión y poder escuchar, ¿vale? Hola Georgina, hola Carmen, hola María José, hola Torre 12, apartamento 203. María Victoria, buenas tardes. Bueno, vamos a ir empezando, ¿vale? Que estamos ya en hora. Bueno, bienvenidas, sois amplia mayoría, bienvenidos a los chicos también que asistís a este webinar de estrés y tiroides, ¿vale? Va a ser el webinar con el que vamos a cerrar el ciclo de webinars de este año académico, que ha sido 2021-2023, y ya volveremos a finales de septiembre para inaugurar el 2022, 2021-2022 cerramos, inauguraremos el 2022-2023. Como siempre, gracias a Suravita-san por estar ahí, por colaborar con estos webinars y mostrar siempre su apoyo. Suravita-san que es una casa de suplementación natural, una casa de alta calidad, que siempre nos apoya en estos eventos. Yo soy Iker, en representación de Healthy Institute. Somos un instituto de psiconeuroinmunología clínica. Hoy me toca a mí estar aquí presente dando esta charla, pero bueno, hablo un poco en representación de todos los que componemos el instituto. Nos dedicamos a la formación en PNI clínica. Tenemos un máster de 2 años y demás, que si alguien está interesado, pues en nuestra web www.healthinstitute.es tenéis información. Y nada, vamos a empezar con el contenido de este seminario, empezando por definir el inicio de ese eje tiroideo que analizaremos posteriormente, y todo ese eje endocrino que empieza en el hipotálamo y en comunicación con la fundamentalmente adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, va a conectar el cerebro con, fijaros qué amplitud de sistemas corporales a través de los cuales se va a regular pues, funciones tan dispares como pueden ser los ejes gonadales, la acción de los riñones, las cortezas suprarrenales, en los hombres los andrógenos, en las mujeres los ovarios, la homeostasis ósea, etc, etc, etc. Y aquí en el medio vamos a ver el eje hipotálamo, hipófisis y la glándula tiroidea, que va a ser lo que nos va a ocupar durante el webinar de hoy. Vamos a empezar hablando sobre todo de una parte más general del tiroides. Normalmente hay oyentes que son terapeutas y que ya tienen ciertos conceptos de base, pero también hay oyentes a veces que no lo son y que para explicar la segunda parte de la ponencia va a ser importante entender unos conceptos básicos. En cualquier caso, a todos nos vendrá bien recordarlos para entender mejor cuál va a ser la relación entre el estrés y el tiroides. Hablaremos un poquito también al final de la patología autoinmune relacionada con el tiroides, Hashimoto-Graves, que me imagino que algunas personas estaréis aquí queriendo escuchar, ¿no? Algo sobre esas patologías que son bastante habituales, desafortunadamente. Y en la última parte de la charla hablaremos de los aspectos nutricionales, fundamentalmente de micronutrientes que son esenciales para el buen funcionamiento del eje tiroideo. Entonces, bueno, todo se origina o se inicia en una zona de nuestro cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo va a ser como un gran centro de mando, sobre todo donde va a entrar un montón de información de cómo está toda la homeostasis corporal. Desde diferentes partes de nuestro organismo van a entrar información aferente, es decir, la que va a enviar la información de qué está pasando en nuestro cuerpo, información sensorial de diferentes factores, el hambre, el estatus energético, el estatus hormonal, el estatus hipóxico, el pH, cómo está nuestra salud ósea, etc, etc, etc. Toda esa información sensorial que nos está indicando el estado de todas esas diferentes situaciones corporales van a llegar a diferentes núcleos hipotalámicos. Ahí vamos a decir que se va a codificar y se va a poner en relación toda la información que va llegando. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro empiece a responder desde esa zona a través de esos ejes que veíamos antes. Así el hipotálamo va recibiendo información, se comunica con la hipófisis y desde aquí van a empezar a generarse una serie de hormonas que van a ir modificando
el funcionamiento de diferentes órganos para adaptarnos a las diferentes situaciones que vamos viviendo en el día a día. De esta manera vamos a tener el eje HPT, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Tenemos otros como el eje HPA que conecta con los suprarrenales, el eje HPG que conecta con los órganos gonadales, etcétera, etcétera. Diferentes ejes para el control homeostático o alostático de nuestro organismo. Entonces, cuando ha llegado cierta información a nuestra hipófisis y nuestro organismo tiene que responder modificando la actividad del tiroides, lo primero que va a ocurrir es que desde el hipotálamo se va a producir una hormona que es la TRH o hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona, los nombres dan igual, pero nos tienen que sonar un poquito para entender las explicaciones y para aproximarnos un poquito también a los valores que vamos a encontrar en sangre de las diferentes mediadores tiroideos, ¿vale? Entonces decimos que cuando llega una información al hipotálamo que tiene que activar una respuesta tiroidea, lo primero que va a ocurrir es que se va a segregar TRH. Va a llegar a través de un sistema portasanguíneo a la hipófisis anterior y desde la hipófisis anterior se va a producir TSH o tirotropina o hormona estimulante del tiroides. Esta TSH ya sí va a hacer diana en la glándula tiroidea y desde la glándula tiroidea se van a producir dos hormonas inicialmente. Una en gran cantidad, ¿vale? Que va a ser la T4 o tiroxina, y otra en muy pequeñita cantidad en la producción directa del tiroides, que va a ser la triiodotironina, ¿vale? T4 y T3. Esto os sonará. Fijaros que en esta producción inicial, de la producción directa tiroidea, el 93% de la producción hormonal se va a ir a tiroxina, es decir, a T4, mientras que solo un 7% inicialmente se produce desde el tiroides. A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que esas hormonas T3 y T4 van a entrar en la circulación. Y para circular por nuestro organismo van a tener que unirse a unas proteínas que las van a llevar de un sitio a otro. Así vamos a tener tres proteínas que son esenciales en el transporte de las hormonas tiroideas. Vamos a tener la albúmina, vamos a tener la globulina fijadora de tiroxina y vamos a tener también la transtiretina, como las tres proteínas que van a mover, que van a llevar esa fundamental de inicio, sobre todo la T4, a los órganos diana. De esta manera, y para que os suene después, vamos a tener dos posibilidades de encontrar la T4 en nuestro organismo. Una va a ser la T4 global a nivel sanguíneo y otra va a ser la T4 libre. La T4 total va a contabilizar toda la parte de T4 que está unida a una proteína y que está moviéndose por la sangre pero unida a la proteína, mientras que la T4 libre es una hormona que ya se ha liberado de la proteína de transporte y va a hacer diana, ¿vale?, en un tejido para convertirse en T3. Entonces esa sería la diferencia esencial entre T4 global, cuando lo vemos en una analítica, y la T4 libre. Entonces decíamos que una vez de que se han segregado, llegan a la sangre y van a empezar a ir a través de las vías sanguíneas a los diferentes órganos, ¿vale?, en los cuales tienen que generar un efecto. Aquí tenemos algunos de esos órganos, pero no van a ser los únicos. Es decir, la T3, que va a ser la hormona más activa inicialmente, va a hacer diana en prácticamente todos los órganos corporales para generar unas funciones asociadas a esos órganos. Bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Hemos dicho T4 que se transforma en T3 y que va haciendo diana en todos estos órganos para generar un efecto que va a permitir, ¿vale?, el gasto energético en diferentes órganos, el desarrollo de los órganos, ¿vale?, va a permitir la renovación de algunos tejidos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sabemos que nos suena mucho? ¿Vale? Pues que, por ejemplo, la hormona tiroidea tiene una función esencial en donde, en la acumulación de grasa. Ya sabemos que cuando hay situaciones de hipotiroidismo tenemos más tendencia a la acumulación de grasa, exactamente igual que tiene un efecto muy importante en la producción de colesterol, ¿vale? Dos de los decenas de efectos que tiene la hormona
tiroidea van a ser esos. También influyen en el cerebro, en la hipófisis, en el sistema cardiovascular. Sabemos también que cuando hay alteraciones por hiper o por hipotiroidismo podemos tener situaciones de taquicardia o de bradicardia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos este primer sistema que nos va a permitir, ¿vale?, que ese eje tiroideo vaya haciendo diana a los diferentes órganos y vaya generando una función asociada a las necesidades corporales. A partir de aquí tenemos que autorregularnos en la secreción tiroidea. Así que tenemos un sistema muy básico de retroalimentación negativa, a través de la cual, una vez de que hemos producido T3 y T4, estas mismas hormonas van a hacer diana en la hipófisis y en el hipotálamo para decir a nuestro cerebro: tenemos suficientes hormonas tiroideas, deja de producir, y que no hay un exceso de producción de hormonas tiroideas. Exactamente igual, cuando bajan los niveles de hormonas tiroideas a nivel sanguíneo, no se va a producir esa retroalimentación negativa y ese eje central lo que dirá: vamos a subir la producción de TRH y TSH para producir más hormonas tiroideas. Un sistema de feedback negativo muy sencillo. Bien, continuamos. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un eje central tiroideo: hipotálamo, hipófisis, tiroides, secreción de hormonas y puesta en marcha a través de la circulación. Vamos a ver luego que hay un eje periférico donde se van a producir una serie de procesos a nivel de las hormonas tiroideas que son esenciales tanto para la función del tiroides como lugares diana donde el estrés va a tener una posterior relevancia. Entonces, a partir de aquí, en circulación, vamos a encontrar unos valores que, cuando hacemos una analítica de tiroides, que los más habituales son pedir la TSH, la T4 y la T3, son los más habituales, aunque ahora hablaremos un poquito solo porque no es la temática, pero sí dos valores que nos van a aportar mucha información, que va a ser la T4 libre y otra hormona tiroidea que quizá os suena un poquito menos, que es la T3 reversa. Entonces, cuando vamos a esos valores sanguíneos, vamos a tener inicialmente TSH, que es un poco la que va a marcar la actividad de producción de T4, y unos valores de referencia que hoy ya sabemos que son excesivamente amplios, ¿vale? Depende del laboratorio, la referencia está entre 0,37 y 4,7, pero sabemos que necesitamos ir afinando cada vez con mayor sensibilidad esos valores, porque hay muchas veces que se producen procesos de disfunción tiroidea, ¿vale?, como un hipotiroidismo subclínico, donde ya el hecho de que la TSH esté en 3,5 ya nos da un valor dentro de la analítica si eso está luego asociado a una T4 libre alterada, ¿vale? Entonces, cada vez hay una tendencia, sobre todo cuando hablamos de medicina funcional, a entender los valores tiroideos con mucho más sensibilidad y no tan amplios, sino reducir un poquito esos valores para entender mejor la realidad sintomática de lo que está pasando en el cuerpo. Entonces, acordaros que es importante que ya a partir de 3,5 de TSH ya tengamos en nuestra cabeza que cuidado, porque puede estar pasando algo en la actividad de ese eje tiroideo. Exactamente igual que por debajo, ¿vale?, no nos tenemos que ir a valores excesivamente bajos para pensar en un hipertiroidismo. Muy bien. Todo esto, como decíamos antes, lo vamos a poner en correlación con la T4 y la T3, pero los valores iniciales que nos aporta una analítica sanguínea nos habla de valores totales de T4 y T3. Siempre y cuando, siempre tenemos que tener presente que la T4 libre nos aporta un valor de mayor eficiencia diagnóstica. Así, ¿vale?, cuando vamos poniendo en relación los valores de TSH y los valores de T4 libre como valor de mayor eficiencia diagnóstica, vamos a encontrar diferentes situaciones en las cuales podemos encontrar hiper o hipotiroidismo, primario, secundario, terciario, en función de si el problema lo encontramos en el tiroides, en la hipófisis o en el hipotálamo, asociado a valores más altos o bajos de TSH con valores más altos o bajos de T4 libre o de T4 y de T3. Entonces, acordaros, ¿vale?, que para ver cómo está el funcionamiento tiroideo nos valemos de los niveles de TSH, de T4, de T3 y de T4 libre, y de otra hormona que presentaremos después, que es la T3 reversa. Muy bien, seguimos. Hemos dicho que, además de esa secreción del eje central, hipotálamo, hipófisis, tiroides, T4 inicialmente y T3 en pequeña cantidad, y esas proteínas que se van a fijar a las hormonas y van a ir llevando, ¿vale?, las hormonas a los órganos diana, va a haber una conversión
periférica de T4 en T3, de una hormona que es menos activa, la T4, a la principal hormona a nivel de actividad, que es la T3. Y aquí vamos a encontrar unas enzimas que se llaman deyodinasas. Estas enzimas van a permitir convertir esa T4 en T3. En la conversión de T4 a T3 vamos a encontrar dos deyodinasas, la 1 y la 2, luego hablamos un poquito más de ellas, y vamos a encontrar una tercera que tiene una importancia muy alta cuando hablemos de situaciones de estrés y tiroides. A partir de que hemos conseguido esa T3, va a hacer diana en las diferentes células y a nivel celular va a generar una activación genética, ¿vale? La acción de la T3 siempre es vía genética, es un poquito más lenta que, por ejemplo, un neurotransmisor que hace diana y directamente genera un efecto posináptico, y aquí ya es donde se va a producir la actividad real del tiroides. Entonces vamos a tener un eje periférico donde vamos a tener que prestar atención a las deyodinasas y a cómo están actuando esas deyodinasas, porque alteraciones en la función de las deyodinasas pueden hacer que haya una mayor conversión de T4 a T3 o a RT3 o una menor conversión, como veremos después cuando hablemos de situaciones de estrés. Bien, decíamos que encontramos inicialmente dos deyodinasas que metabolizan T4 a T3, la deyodinasa 1 y la 2, ¿vale? Con diferente actividad en diferentes órganos, no actúan en los mismos órganos estas dos deyodinasas. La deyodinasa D1 va a tener una mayor actividad, ¿vale?, para aumentar los niveles plasmáticos de T3, mientras que la deyodinasa 2 va a tener mayor relevancia en el aumento de T3 a nivel celular, ¿vale? Ya dentro de los tejidos. Bueno, sin más, como situaciones de curiosidad. No quiero meterme en muchos más nombres y muchas más acciones porque hay mucha información, y es que os llevéis una idea de que tenemos unas enzimas que a nivel periférico que tienen que transformar T4 en T3. Bien, y decíamos que hay una tercera deyodinasa que va a tener relación con la actividad de una hormona diferente, que es la RT3, la T3 reversa. Vamos a encontrar esta acción de la deyodinasa tipo 3 que lo que va a hacer es metabolizar T4 en vez de a T3 a RT3. Y esto va a ser muy importante, ¿vale? No sé si os suena esta hormona, la T3 reversa, pero tiene una importancia muy alta. ¿Por qué? Porque la RT3 tiene una acción de bloqueo de la acción de T3. Es decir, cuando segregamos RT3 se asocia al receptor de T3 e impide que la T3 haga diana en ese receptor y que por lo tanto tenga un efecto sobre el órgano donde debería de tener un efecto, ¿vale? Es decir, bloquea la acción de T3, con lo cual cuanta más, ¿vale?, RT3 tengamos, menos capacidad vamos a tener de que T3 haga los efectos que tiene que hacer en los diferentes órganos. De tal manera que podrían darse situaciones donde tenemos unos niveles correctos de T3, pero que haya síntomas de hipotiroidismo, de que no está funcionando bien esa RT3. ¿Por qué? Porque la T3 normal no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque la T3 reversa está ocupando ciertos receptores y al no poder hacer diana esa T3 en el receptor no puede generar el efecto que debería de hacer, ¿vale? Entonces acordaros que no toda la T4 va directamente a T3, sino que una proporción de esa T4 va a T3 reversa. Es un sistema que tiene el cuerpo para protegerse en situaciones donde la energía corporal es baja. Situaciones como cuáles, pues fijaros, una restricción calórica. Cuando nosotros ayunamos, sube la RT3. Esto no es negativo en sí mismo, acordaros, ¿vale? Y no quiere decir que sea patológico, es un sistema de defensa que tiene el cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos en una fase de ayuno, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos más frío. ¿Por qué? Porque se inhibe una parte de la producción de calor, y esto está generado ¿por qué? Por esa RT3, ¿vale? Sabemos también que en procesos de activación inmunológica y de inflamación hay más RT3.
el cortisol también eleva los niveles de RT3 y hay algunos medicamentos que también elevan los niveles de RT3. Con lo cual tenemos ahí un nuevo jugador que igual para algunas personas no era conocido, que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener esa conciencia de cómo está funcionando nuestro tiroides, siendo un marcador que se pide muy poco a nivel clínico y que incluso a veces, si se lo pedimos pues, al médico de cabecera, a una persona no especializada, pues piensa que le estamos hablando de chino, ¿vale? Cuesta mucho dar a esta red hacer la analítica y tener los valores de RT3, sin embargo es muy útil saber cómo están esos niveles de RT3 para tener una idea de cómo está funcionando el tiroides. Bien, entonces vamos a la segunda parte de la charla en la cual ya vamos hablando de la relación entre el estrés y el tiroides. Y vamos a darnos cuenta de que desafortunadamente es muy compleja, ¿vale? Sí que hay sistemas corporales donde de manera muy clara se da una relación causa-efecto directa entre que el estrés agudo hace A y el estrés crónico hace B, ¿vale? Sin embargo, dentro de del funcionamiento del estrés hay tantos ingredientes que vamos a ver que es muy complejo hacer una asociación más o menos lineal, ¿vale? De cómo influye el estrés en el tiroides. Y ahora veremos por qué y entenderemos un poquito mejor esta complejidad. Bien, de las múltiples definiciones de estrés que encontramos, vamos a tomar una muy sencillita en la cual hablamos de el estrés como una respuesta psicofisiológica compleja, corporal, cuando la homeostasis se ve amenazada. Entonces no pensemos únicamente en el estrés, que lo tenemos muy asociado a la preocupación, el parece que no llego, el tengo un montón de cosas acumuladas, ¿vale? Para mañana a nivel laboral. No, vamos a pensar en situaciones en las cuales hay una pérdida de la homeostasis. Estar en ayuno es una pérdida de la homeostasis, ¿vale? No estamos diciendo que es patológico, pero sí perdemos la homeostasis. Hacer deporte es alterar la homeostasis, ¿sí? Tener sobrepeso es alterar la homeostasis. Es decir, hay un montón de situaciones en las cuales se producen alteraciones de la homeostasis y nuestro organismo va a tener que responder de una manera coordinada, como es la respuesta de estrés, a través de tres sistemas esencialmente. Uno es el sistema nervioso central, sobre todo el eje simpático adreno-medular, donde vamos a segregar adrenalina y noradrenalina. El segundo sería el eje HPA, donde vamos a segregar cortisol. Y el tercero va a ser el sistema inmune, donde hay una secreción inicial robusta de una serie de mediadores y a partir de la secreción inicial, dependiendo de un montón de factores, se van a ir produciendo otros mediadores inmunológicos. Entonces, dentro de la adaptación del tiroides a las situaciones de estrés, vamos a pensar en esos dos ejes que hemos visto inicialmente. El eje central tiroideo, cómo influye la adrenalina y noradrenalina, el cortisol y las citoquinas directamente en el hipotálamo, en la hipófisis o en el tiroides, y cómo influyen esos mismos mediadores a nivel periférico, es decir, cómo influyen en la actividad de las D-iodinasas y en la transformación de T4 a T3 y de T4 a RT3. Entonces vemos cómo aquí ya vamos metiendo muchos ingredientes, ¿vale? Por eso el estrés y la manera de interferir que tiene el estrés con la homeostasis tiroidea es bastante compleja. Puede afectar a nivel de hipotálamo, a nivel de hipófisis, en la glándula directamente, a nivel de las proteínas que están llevando las hormonas tiroideas de un lado a otro, y en la conversión, es decir, en las de-iodinasas que tienen que convertir T4 a T3 o T4 a RT3. Entonces, bueno, vamos a profundizar un poquito, a ver si aclaramos un poco más todo esto. Entonces, vemos cómo en una situación de homeostasis, que sería esta definición, ¿sí? Tenemos un set point más o menos adecuado dentro de unos valores homostásicos normales, saludables, y nuestro cuerpo no tiene que hacer esfuerzos extra para adaptarse a las situaciones del medio, ¿vale? Entonces, cuando hay homeostasis, vamos a tener una secreción del eje central. Aquí tendríamos esta parte de arriba, sería el hipotálamo, que segrega TRH, que llega a la hipófisis, se segrega TSH, y a partir de aquí tenemos T4 y T3, conversión, ¿vale? A nivel periférico, acción, y estas líneas de feedback negativo van controlando, ¿sí?, que los niveles de T4, de T3, de TSH, etcétera, etcétera, sean los normales en una situación de homeostasis.
Pero fijaros que cuando nos metemos en estrés, aquí la cosa se complica un poco más, ¿vale? Y que vamos a tener una situación donde perdemos ese set point inicial y nuestro cuerpo va a tener que hacer diferentes adaptaciones para poder responder, ojalá de manera satisfactoria, a la pérdida de homeostasis, al desafío, a la amenaza que tiene delante. Entonces, si nos vamos a la imagen de debajo, lo que vamos a ver es que aquí ya la cosa se complica un poquito o mucho, ¿vale? Vemos cómo va a haber diferentes lugares donde el cortisol, las catecolaminas, el sistema inmunológico, etcétera, etcétera, van a ir interviniendo y van a ir modificando los niveles de TSH, de T3, de T4, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si cogemos la respuesta más básica de estrés, simplificándolo mucho, que ya vemos que es más complicado, pero simplificándolo mucho, sabemos que cuando hay una respuesta de estrés agudo, vamos a tener, sobre todo inicialmente, una secreción de adrenalina y noradrenalina, dos de las catecolaminas. Tenemos otras, como puede ser la dopamina, pero aquí no interviene, ¿vale? Porque de hecho tiene un efecto contrario, la dopamina. Entonces vemos cómo en esa fase inicial de estrés, las catecolaminas tienen un efecto, ¿vale?, permisivo sobre la TRH, es decir, van a aumentar la secreción de TRH. Y las catecolaminas a nivel periférico, las tenemos aquí abajo, van a tener un efecto en el cual va a haber una mayor conversión, una mayor actividad de las de iodinasas 1 y 2 y va a haber mayor conversión de T4 hacia T3, ¿vale? Entonces aquí lo que veríamos es que inicialmente, y tiene toda la lógica del mundo, aumenta un poquito la actividad tiroidea para permitirnos gastar más energía, ¿sí?, y responder de una manera rápida a esa situación de estrés con la cual podemos encontrarnos, ¿vale? Pero esto es muy reduccionista, porque vamos a ver que hay muchos más factores y que esto se complica un poquito, ¿vale? Entonces, cuando vamos avanzando en el estrés, ¿sí?, en esa segunda ola, o se va cronificando la situación de estrés, lo que vamos a encontrarnos es que progresivamente los niveles de cortisol van a ir elevándose. Y aquí ya empezamos a generar una situación para nuestro tiroides que no es nada recomendable. Fijaros que el cortisol va a tener un efecto negativo, es decir, de disminución del pulso de TRH, ¿vale? A la par que el cortisol, y cuando hablo de cortisol, también hablo de los corticoides que se toman a nivel exógeno, inhiben el pulso, ¿vale?, tiroideo, de TSH y TRH. Fijaros que el cortisol y los corticosteroides tienen un efecto inhibitorio en las deiodinasas, sobre todo en este caso en la deiodinasa 2, ¿vale? Con lo cual aquí ya lo que vamos a ver es que el estrés crónico va a afectar negativamente la secreción en el eje central y va a afectar, ¿vale?, también la conversión de T4 a T3 a nivel periférico, ya una situación bastante diferente a la que veíamos antes, ¿sí? Además de todo esto, un exceso de actividad del eje HPA, ¿sí?, en el cual segregamos cortisol, pero segregamos también a nivel inicial en el hipotálamo, CRH, va a tener un efecto inhibitorio en todo el eje tiroideo. Inhibe el pulso de TRH, inhibe el pulso de TSH, inhibe la acción de la T3. Con lo cual, el cortisol a nivel, ¿vale?, para nuestro eje tiroideo va a ser muy negativo, ¿sí? Acordaros, el estrés crónico no es nada saludable para nuestro tiroides, en realidad para ninguna parte de nuestro organismo, ¿vale? Y acordaros también para aquellas personas que toman algún tipo de corticoide exógeno, que el uso de corticoides a nivel crónico también puede tener un efecto negativo sobre el eje tiroideo. Vale. Hemos hablado también de que cuando estamos en una situación de estrés, hay una secreción de mediadores inmunológicos. Entonces, esto va a depender mucho, mucho del tipo, ¿vale?, de mediadores inmunológicos que vamos a segregar. Pero acordaros que inicialmente el sistema inmune va a tener un efecto inhibitorio en las deiodinasas, ¿vale? En la 1 y en la 2, fundamentalmente, porque en la 3, en la que convierte T4 a T3 reversa, va a tener un efecto opuesto. Va a aumentar la conversión de T4 hacia RT3, ¿vale?, como veremos después. Entonces ya vemos que bien en el eje central o bien en el eje periférico, la respuesta de estrés tiene una influencia en diferentes partes de todo este sistema tiroideo. Vale. Vamos a
comentar un factor que va a ser clave y que nos va a permitir ver la adaptación alostática del tiroides al estrés, por dos vías diferentes. Y es el nivel de energía del cual dispone nuestro organismo. Esto sería, ¿vale? Para que lo veamos, esta parte de aquí estaría la hipófisis, ¿vale? En este caso lo que vamos a ver es que tenemos dos hormonas anorexigénicas, es decir, son hormonas saciantes que las segregamos cuando hemos comido, ¿vale? La leptina se segrega sobre todo desde el adipocito cuando el adipocito va percibiendo que estamos ingiriendo alimentos y en especial grasa. La hormona liberadora de melanocitos alfa también es una hormona anorexigénica, es decir, saciante, nos quita el hambre, ¿vale? Y también se segrega cuando hemos comido. Fijaros lo que ocurre aquí, que cuando nosotros tenemos energía y se segregan estas hormonas, tenemos un efecto positivo sobre el eje central tiroideo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dando que estamos dando permiso a nuestro eje tiroideo para aumentar el gasto, por ejemplo, la termogénesis. Sabemos que el hecho de comer, ¿vale?, aumenta la termogénesis, generamos más calor, ¿vale? Entre otras cosas. Este es uno de los efectos. O sea, acordaros, cuando tenemos energía, suficiente energía, hay más permiso para la actividad tiroidea. Sin embargo, cuando segregamos hormonas orexigénicas, que son hormonas que generan hambre, ¿vale?, como puede ser el neuropéptido Y o la proteína relativa a Agouti, son dos hormonas que se segregan cuando estamos en ayuno, ¿vale?, en ayuno, cuando no hemos comido. Fijaros que esta secreción lo que hace es tener el efecto contrario sobre el eje tiroideo, es decir, va inhibiendo el pulso de TRH sobre el eje central, ¿vale? Con lo cual hay menos permiso ¿para qué? Para gastar. Y esto, el hecho de tener energía o no tener energía en nuestro organismo, va a generar dos perfiles diferentes de respuesta alostática. Con todo esto, que vamos a tener una idea general que la respuesta al estrés es dependiente de un montón de factores y que no se pueden hacer vías lineales de qué es lo que pasa en nuestros tiroides cuando estamos estresados, ¿vale? Entonces, tal y como dice este estudio, dependiendo del origen del estrés, no es lo mismo físico que psicológico, ¿vale? La duración no es lo mismo agudo que crónico. El estatus endocrino previo de la persona, ¿vale? Porque si nos vamos atrás, vemos como aquí hay otros factores que también influyen, como puede ser la prolactina, el GABA, ¿vale?, los endocannabinoides, es decir, otros factores que también tienen influencia sobre el eje tiroideo, ¿vale? Y también, dependiendo del estatus energético de la persona, el eje tiroideo subirá o el eje tiroideo disminuirá, ¿vale? Entonces, entendamos que la complejidad del eje tiroideo hace que no podamos establecer unas relaciones directas y robustas en torno a qué pasa exactamente en nuestro organismo cuando estamos en una situación de estrés. Por eso, ante una misma situación, en una persona puede darse que responda con un aumento del eje tiroideo, un poco más asociado al hipertiroidismo, ¿vale? Y en otra persona todo lo contrario, ante una misma situación de estrés, porque dependemos mucho del estatus endocrino previo. Lo que sí podemos ver es que este autor es muy interesante, es uno de los mayores expertos a nivel de tiroides a nivel mundial, que plantea que, y parece muy lógico, que la respuesta tiroidea de alostasis se puede separar en dos tipos de respuesta. La tipo 1, cuando nuestro cuerpo está en carencia de energía, o la tipo 2, cuando nuestro cuerpo tiene energía suficiente como para responder. Entonces, a partir de aquí se plantean situaciones diferenciadas donde nuestro eje tiroideo va a responder de manera diferente. Vamos a plantear dos situaciones diferentes en este sentido. Una, ayuno o sobrepeso, ¿sí? Otra, inicio agudo de enfermedades graves o situaciones crónicas de enfermedades graves, y vamos a ver cómo ante esas situaciones de pérdida de la homeostasis y de respuesta alostática hay unos perfiles tiroideos completamente diferentes. Vamos a la primera, ¿vale? Y aquí pongo cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Situaciones de ayuno, ¿qué es lo que vamos a ver? Que hay una disminución de leptina y de la otra hormona anorexigénica, de la hormona liberadora de melanocitos alfa, y hay un aumento de las hormonas orexigénicas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a disminuir el pulso
central de TRH y fijaros, va a aumentar la T3 reversa, con lo cual, cuando estamos ayunando, esto no es patológico, es un sistema de protección de nuestro organismo, ¿vale? Para retener energía. Y no quiere decir que no se pueda ayunar y no quiere decir que no se pueda hacer ejercicio en ayunas, ¿vale? Pero sí que sepamos, sobre todo cuando estamos con personas que tienen hipotiroidismo, que la tendencia es, mira, como tengo un poquito de sobrepeso, lo que voy a hacer es comer menos. No es una buena estrategia para personas que tienen problemas tiroideos. ¿Por qué? Porque aumenta la RT3 y esta RT3 lo que hace es no dar permiso para gastar. Y esto es un problema, porque como poco, pero no adelgazo. Incluso como poco y podría ser que por este efecto que estamos viendo, aumenten mis niveles de grasa, que es uno de los efectos que ocurre cuando hay hipotiroidismo. Hay un catabolismo a nivel muscular, pero hay un anabolismo a nivel de grasa, ¿vale? Entonces, el déficit calórico con personas que tienen ya un problema tiroideo no es una buena opción. Y esto es muy importante, ¿vale? Entonces, cuando ayunamos, de una manera fisiológica, no patológica, se producen cambios, ¿vale? Disminuye TRH, TSH está igual o ligeramente disminuida, aumenta la T4 en un intento, ¿vale? De producir más hormonas, disminuye T4 y disminuye T3. Y la hormona que aumenta es la T3 reversa, con lo cual va a haber un bloqueo de la acción de T3. No podemos termorregular, nuestro gasto, ¿vale? Energético va a ser menor, etc, etc. Sin embargo, en una situación de superávit calórico, como podría ser el sobrepeso, lo que va a ocurrir es justo lo contrario. Tenemos una situación donde la leptina y la alfa-MSH suben y hay un permiso al eje central tiroideo para gastar. Fijaros qué pasa con la RT3, disminuye y aumentan T4 y aumentan T3, ¿vale? Situaciones en las cuales ya nuestro cuerpo tiene permiso para gastar. Entonces, encontramos dos situaciones en las cuales hay una pérdida de la homeostasis, bien porque no ingiero energía o bien porque tengo un exceso acumulado, donde nuestro tiroides responde de una manera completamente diferente. Bien, y esto es bastante interesante, ¿vale? Porque aquí vemos unas situaciones en las cuales hay una enfermedad grave en un estatus agudo, una enfermedad grave en un estatus crónico. Y vemos cómo la acción del cortisol, de las citoquinas, etcétera, etcétera, van modificando la actividad tanto del eje central tiroideo como del eje periférico que comentábamos antes. En una situación, en una enfermedad crítica ya importante en fase aguda, lo que vamos a ver es que TRH está normal, ¿vale? TSH está ligeramente aumentada en ese impulso por producir más T4 y T3 para responder, ¿vale? T4 está aumentada y T3 puede estar ligeramente disminuido. Y RT3 aumenta ligeramente, ¿vale? Pero aquí en esta situación inicial tenemos permiso, nuestro cuerpo tiene permiso para responder ante la enfermedad, ¿vale? Con ciertos parámetros en los cuales va a haber unos mayores niveles, una mayor acción de T3 en los órganos que son más relevantes en este momento. Sin embargo, cuando la enfermedad crítica va aumentando en el tiempo, fijaros los cambios que va a ir generando nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Va a haber un efecto muy potente sobre las deyodinasas, donde se va a inhibir de una manera grande la deyodinasa 1, que es una de las que convierte T4 en T3. Va a haber un aumento importantísimo de D3, que es la que convierte T4 en T3 reversa, ¿vale? Y va a haber una afectación de las hormonas transportadoras, con lo cual progresivamente nuestro cuerpo y el eje, a través de una disminución completa de la actividad del eje tiroideo, va a entrar en un estado de hibernación, no gasto, no respondo, ¿vale? Va a haber anergia, va a haber catabolismo a nivel muscular, etc, etc. Entonces podemos encontrar a nivel de analítica una situación que es un poco paradójica, porque TSH y T4 van a estar ligeramente disminuidas, ¿vale? Con lo cual ya normalmente cuando T4 disminuye, TSH, ¿vale? Cuando T4 disminuye, TSH tiende a aumentar, ¿sí? T3 va a estar disminuida y la T3 reversa va a estar muy aumentada.
Con lo cual podemos ver una analítica en la cual el perfil del paciente no encaja ni con el hipotiroidismo ni con el hipertiroidismo. Hay una alteración que se llama, tiene un nombre que se llama síndrome eutiroideo o síndrome de enfermedad no tiroidea. En inglés, en TIS, ¿sí? Non-Thyroidal Illness Syndrome, que va a ser una situación que aquí podríamos ver la respuesta alostática en sus máximos, donde se da una situación patológica en la cual están involucrados tanto la síntesis como la actividad de iodinasas, la expresión de los receptores, la secreción pulsátil de las hormonas estimulantes, etc, etc, etc. Es una situación en la cual tanto la actividad del cortisol como la actividad de las citoquinas inmunológicas, como la actividad del estrés oxidativo generados por hipoxia, etcétera, etcétera, llevan a nuestro organismo a la hibernación. Y cuando un cuerpo está en esta situación, es un signo de que la persona está en una fase muy, muy crítica de la enfermedad, ¿vale? Entonces, fijaros cómo la reacción de nuestro cuerpo a través del eje tiroideo va modificándose en función de las diferentes situaciones de respuesta alostática ante las cuales estamos. Bien, siguiente, estrés y autoinmunidad tiroidea, ¿vale? Que esto seguramente habrá aquí alguna persona que esté pensando en su Hashimoto o en su enfermedad de Graves, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que sí, el estrés va a tener un efecto sobre nuestro sistema inmunológico y que va a ser un factor de riesgo para cualquier patología autoinmune y también, como no, para las patologías autoinmunes tiroideas. ¿Qué es lo que hemos visto antes? Que cuando estamos en una situación de estrés hay una respuesta sistémica en la cual se activa el eje simpático adrenomedular, generamos adrenalina y noradrenalina, se activa el eje HPA y todo esto va a interactuar con el sistema inmunológico. También no es lo mismo estrés agudo que estrés crónico. En el estrés agudo va a haber un perfil más proinflamatorio y en el estrés crónico va a haber un perfil más TH2 antiinflamatorio por el efecto del cortisol. De esta manera, lo que vamos a ver es que el cortisol y las catecolaminas van a tener un efecto sobre el equilibrio que tiene que haber entre TH1 y TH2, que son las dos ramas fundamentales. Hay otra que es TH17, pero son las dos ramas fundamentales del equilibrio inmunológico. TH1 nos lleva a una inmunidad celular, una activación más proinflamatoria de nuestro sistema inmunológico, mientras que TH2 es un perfil de inmunidad humoral, ¿vale? Un perfil más antiinflamatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Que en situaciones en las cuales el cortisol está alto durante mucho tiempo, este desequilibrio va a generar una tendencia hacia TH2. Cuando TH2 empieza y dependiendo de factores genéticos y demás, empieza a afectar de manera autoinmune a nuestro tiroides, es más habitual que se produzca la enfermedad de Graves, que es una enfermedad que inicialmente genera una hipertrofia del tiroides y una hiperactividad del tiroides, es decir, un hipertiroidismo, ¿vale? Entonces acordaros que cuando estamos en una situación de estrés crónico y el equilibrio TH1 y TH2 se va hacia TH2, tenemos más tendencia a generar la enfermedad de Graves. Sin embargo, en situaciones en las cuales el cortisol, por lo que sea, baja, como son situaciones, ¿vale?, de la fase de agotamiento de las suprarrenales o la fase de terminar esa situación de estrés, donde hemos tenido un pico alto de estrés, de repente terminamos bruscamente y hay un bajonazo, típico, por ejemplo, la gente que se pone mala, ¿vale?, la primera semana de vacaciones, viene de un pico de estrés muy alto, baja, ¿sí?, ese estrés, hay una depleción transitoria de cortisol y hay una inhibición, ¿vale?, a nivel inmunológico por el bajón de cortisol. Entonces, en situaciones en las cuales el cortisol está muy bajito, hay riesgo de que haya un aumento de la actividad de TH1, hemos dicho antes que es inmunidad celular, y que esto genere, ¿vale?, enfermedad de Hashimoto, que tiene que ver con una actividad reducida del tiroides, ¿vale? Entonces, aquí lo que veríamos es que cuando el estrés, y repito, porque esto, acordaros que depende, vamos a
la diapo de aquí, de factores genéticos, ambientales, etcétera, etcétera. Pero que cuando el estrés repercute negativamente sobre el equilibrio que tenemos que tener entre TH1 y TH2, dependiendo de cómo termine esa repercusión, podemos encontrar una afectación hacia un Hashimoto, en la cual hay un hipotiroidismo, o hacia una enfermedad de Graves, en la cual va a haber un hipertiroidismo. Muy bien. Bueno, ya sé que os he metido muchísima información, ¿vale? No os imagináis lo que me ha costado sintetizar esto por la cantidad de factores que intervienen en toda la homeostasis del tiroides, pero bueno, recordemos que al final la función tiroidea va a depender de un equilibrio entre pues, los diferentes factores de estilo de vida. No nos da tiempo, pero es muy interesante cómo influyen, ¿vale?, todos los químicos, metales pesados, parabenos y demás en la función tiroidea. Esto igual nos queda para otro webinar, ¿vale? Lo que sí quiero hablaros es de esta parte, sobre todo de los micronutrientes que tenemos que tener en cuenta para un equilibrio tiroideo. Entonces, ¿cuáles son esos micronutrientes que vamos a tener que tener en unas cantidades suficientes? Y antes de nombrarlos, no estamos hablando de suplementar esto a personas que tengan patología tiroidea porque sí, ¿vale? Y sobre todo a personas que tengan patología autoinmune tiroidea. En las personas que tienen hiper o hipotiroidismo sí que es cierto que algunos de estos nutrientes van a ir bien, pero en las personas con patología autoinmune hay que tener mucho cuidado. No digo no, pero hay que elegir bien cantidad, combinaciones y demás, ¿vale? Digo esto para que no pensemos que podemos suplementar todas estas cosas que estamos viendo en cualquier persona que tenga afectación tiroidea, ¿vale? 1. Yodo o yodina, ¿vale? El yodo va a ser un mineral esencial para la función tiroidea. De hecho, sabemos que cuando hay un déficit de yodo, la función tiroidea automáticamente disminuye, ¿sí? De ahí, bueno, pues esa intervención que se hizo hace años de la sal yodada, ¿vale? Aumentar el yodo para que en las diferentes poblaciones pudiésemos conseguir unos niveles mínimos de yodo, ¿sí? Y que no haya problemas de tiroides asociados. Sabemos que una ingesta deficitaria corresponde con una inhibición, ¿vale?, de la producción de hormona tiroidea. Normalmente cuando suplementamos yodo no se suele dar yodo, sino se suele dar alga kelp, ¿vale?, que es una alga muy rica en yodo. Y cuidado con la suplementación de yodo mantenida, porque el hecho de estar dando yodo en cantidades altas durante mucho tiempo también puede generar afectación del tiroides, ¿vale? Junto con el yodo vamos a necesitar L-tirosina. Esto, en este caso, disculpad, no es un mineral, es un aminoácido, pero va a ser el sustrato básico en la producción de T3 y T4. Así, aquí lo podemos ver como tirosina más yodo van a ser la fuente básica inicial para la producción, ¿vale?, de tanto T4 como T3. Entonces, esos dos componentes deben estar muy presentes en la alimentación de una persona, ¿vale?, que quiere mantener su tiroides en una situación saludable. Aparte de aquí, vamos a tener minerales y vitaminas que también van a ser esenciales. Por ejemplo, el hierro, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces no se ve y se achaca solo a las anemias, esa debilidad y demás, pero hay una relación bastante importante entre las anemias ferropénicas y la afectación de la función tiroidea. ¿Por qué? Porque el hierro va a ser un mineral que influye en todo el control central del metabolismo tiroideo y también interviene en la conversión periférica de T4 a T3, ¿vale? Aquí Suravitasan tiene dos productos diferentes, dos presentaciones. Uno es bisglicinato de hierro, que se absorbe muy bien y no da esos problemas digestivos que da, por ejemplo, el sulfato ferroso, que suele ser el hierro que se da más en las intervenciones alopáticas. Y otra presentación de hierro, que es el hierro 15, que es una presentación en forma de citrato no, bisglicinato tampoco. Ayudadme, que había algún, algún comercial de Sura por ahí. Ascorbato, era ascorbato, en forma de ascorbato, ¿vale? Que también es muy absorbible y que no da efectos secundarios a nivel digestivo. Más cosas. Selenio. La conversión de T4 a T3 y de T4 a T3 es dependiente de selenio. Entonces, la actividad de las deyodinasas depende de que tengamos suficiente selenio, ¿vale? Acordaros que déficit de selenio se relaciona con alteraciones, con el aumento de los niveles de
de T4 por un déficit de conversión a T3, ¿sí? Y también con el aumento de T3 reversa, con lo cual el selenio va a ser otro de esos minerales que son esenciales para la salud tiroidea. Más minerales. Zinc va a ser un cofactor esencial para dos cosas. Una, la actividad de las deyodinasas 1 y 2, y vamos a ver que también el zinc va a ser esencial para la producción de TSH, con lo cual va a actuar en esos tres niveles. Producción de TSH, actividad de las deyodinasas 1 y 2. Y vemos estudios asociativos en los cuales niveles bajos de zinc tienen relaciones con hipotiroidismo. Cuando hablamos de vitaminas, vamos a hablar esencialmente de tres vitaminas. Una va a ser las vitaminas del grupo B, que como cofactores que son para un montón de procesos diferentes a nivel metabólico, también, ¿vale? Su déficit puede estar correlatado con disfunciones tiroideas. Importante de las vitaminas que estén coencimadas, ¿vale? Como la presentación de este producto, ¿sí? En las cuales vamos a tener vitaminas coencimadas que van a tener una funcionalidad más rápida dentro de nuestro organismo. Además de esto, vitamina A, importante, ¿vale? Déficit de vitamina A también está asociado a disfunciones tiroideas. ¿Por qué? Porque interviene en el metabolismo propio de la glándula tiroidea y en la producción de TSH, con lo cual cuando hay un déficit de vitamina A, ya sabéis que fundamentalmente la mejor manera de obtenerlo va a ser a través de betacarotenos naturales, como es este producto. Déficit de vitamina A puede tener como consecuencia una afectación de la actividad tiroidea. Y finalmente, quizá uno de los cofactores también más importantes, y aquí sí que hay muchos estudios asociativos en los cuales el déficit de vitamina D está asociado a la patología autoinmune tiroidea. En realidad el déficit de vitamina D seguramente está asociado a cualquier patología autoinmune, ¿vale? Y también la vitamina D va a intervenir en la regulación del pulso de TSH, ¿vale? Entonces la vitamina D en inicio no tiene mucho misterio en cuanto a las presentaciones, sí las cantidades. Sura tiene más productos que estos, pero sí tenemos una presentación en perla y una presentación muy cómoda, si queréis, para dar a los peques, ¿vale? Cuando deis vitamina D, que es en formato líquido y se da a través de gotas, ¿vale? Fijaros que esta dosis es muy interesante, porque por cada gota tiene 4.000 unidades internacionales. Muy bien, pues con esto cerramos. Tenemos, yo creo que unos minutitos por si hay alguna pregunta, pero espero que, bueno, dentro de esta relación que hay entre el estrés y el tiroides, vemos que es una relación súper compleja, ¿vale? Que no podemos hacer una relación directa, ¿no? En cuanto a, no, el estrés afecta de esta manera concreta al tiroides, sino que hay diferentes supuestos que dependen mucho, ya hemos visto, ¿no? Del estado metabólico de la persona, del estatus energético de la persona, de si el estrés es agudo o crónico, incluso del tipo de estrés, y nuestro eje tiroideo va a responder de diferente manera, ¿vale? Entonces, bueno, me quedo aquí. Si hay alguna pregunta, alguien quiere preguntar algo, tenemos 5 minutitos para contestar preguntas. ¿Vale? Vale. Sí, el sulforafano sí va a también intervenir, ¿vale? Pero ya estamos hablando de un principio activo, ¿vale? De un nutriente. Estamos hablando aquí de micronutrientes. Sí, es importante también. Vale. Muchas gracias, Carmen. Vale. Gracias, Almudena, Yanire. Vale, muchas gracias. Joder, si se ha entendido de verdad, porque según preparaba esta charla me estaba dando miedo. Tenía que sintetizar tanto que no sabía si iba a conseguir que se entendiese bien la exposición en tan poquito tiempo, ¿vale? Vale, María Julia, muchas gracias. Ernesto, gracias a ti. Vale. Esther, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, Georgina, vale. Gracias a ti, Eisnel. Muchas gracias, María José. Repito, si se me ha entendido bien, lo he conseguido, porque tenía miedo, ¿eh? Muchos nombres, muchos efectos, ¿vale? Vale, gracias, Virginia. Gracias, Hortensia. No hay preguntas en este webinar. Muy bien. He llegado tarde y no tengo sonido. ¿Poder ver la grabación? Sí, Concha, sí, se va a colgar tanto en la página de Sura como en la nuestra. Vale, Nerea.
Me alegro. Yolanda, excelente explicación. Muchas gracias, Yolanda. Me alegro de que se haya entendido. Amparo, vale, muchas gracias. Vale, qué bien. Joder, me quedo satisfecho. Muy bien. Bien, bien. Venga, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Angélica, gracias a ti, Angélica. Gracias a ti, Florina. Bien. Sí, el Fucus también se suele suplementar, ¿vale? Como se puede dar Fucus, se puede dar alga kelp, ¿vale? También se puede, sí. El ayuno intermitente sí influye, pero acordaros, no quiere decir que sea negativo, ¿vale, Fuen? Es decir, el ayuno intermitente quizá en una persona con patología tiroidea no es una intervención interesante. Entonces hay que elegirlo en función de esto, del estado de la persona. ¿Cuánto tiempo de suplementación de vitaminas y minerales? Depende del objetivo y de los síntomas. No hay un tiempo concreto. Funcionamos por efecto sintomático. Pues el yodo aislado, el kelp, por ejemplo, en Hashimoto, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Marian, ¿algún consejo en autoinmunes, Graves en concreto? Es que la enfermedad autoinmune depende mucho de los factores de estilo de vida, ¿sí? Entonces, no es tanto regular el tiroides, ¿sí? Que nos pueden ayudar a dar algunos suplementos, pero sí ver qué está pasando con el estilo de vida. Por ejemplo, el estrés influye mucho, ¿vale? Sí, exceso de yodo en hipotiroidismo. Sí, en exceso, pero muchas veces el hipotiroidismo puede estar relacionado con un déficit de yodo, ¿vale? Entonces, en cantidades pequeñas, si es hipotiroidismo normal, no autoinmune, un poco no suele haber problema, ¿vale? Nódulos benignos en el tiroides, o sea, hay más de un factor, ¿vale? ¿Son tratables? Sí, pero habría que ver. Entonces, estoy respondiendo a Iria. Habría que ver, ¿sí? El estado de la persona. Entonces, cuando hablamos de PNI, siempre tratamos de ver a la persona de manera global. Habría que ver las analíticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Las nueces de Brasil, Ana, pues sinceramente no las tengo controladas, ¿vale? Las nueces de Brasil. No me he parado a analizarlas como alimento. No te puedo decir, lo siento. Sonia, sí, el exceso de cortisol afecta a la conversión de T4-T3 y afecta al pulso de TSH. El exceso de cortisol es una putada para nuestra salud, ¿vale? No te preocupes, Almudena, que no te funcione la cámara. Lo importante es que escuchases tú. Pero, María Julia, cuidado, no necesariamente tanto en hiper como en hipo, ¿vale? Quizá más en hiper que en hipo. Hay una diapo dentro de la presentación en la cual los endocannabinoides inhiben, ¿vale? El pulso central. Entonces, cuidado. Inicialmente, en teoría, más con hipertiroidismo. De nada. Sí, sí, el Fucus el Kelp en subclínico sí se podría dar. De hecho, muchas veces hay productos que se venden y que tienen, de lo que hemos visto, un poquito de cada y suele llevar un poco de Fucus o un poco de Kelp. En subclínico no habría problema controlando las cantidades, claro. Bien. Bueno, pues estamos en hora. Muchas gracias por haber estado ahí, gracias a Suravita-san por colaborar y contribuir, como siempre, a la divulgación de la salud desde esta perspectiva. Y nada, nos vemos después de verano. Ya empezaremos a finales de septiembre. Disfrutad mucho y descansad, ¿vale? Que es necesario para la salud. Un abrazo.